creador. Gracias, don Ariel, por la invitación. Y bueno, yo soy el creador que, bueno, de otra forma, como lo comentaste, bueno, ya 3 años consecutivos estando aquí reuniéndonos en Shavuot, en parte de la vigilia, siendo parte de la misma y compartiendo y estudiando, ¿verdad? Se comenta, ¿verdad? Un pensamiento de los rabinos. La festividad de Shavuot se denomina también la fiesta de la entrega a la Torá, Matán Torá. Algunos preguntaron por qué entrega y no recepción de la Torá. Rabbi Koch, uno de los rabinos de Europa Oriental, respondió: la entrega de la Torá fue igual para todos, pero la recepción de la Torá depende de la voluntad y el alcance de cada uno. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque no todos recibieron la Torá, ¿verdad? Debido al alcance o a la capacidad o a la disposición de cada una de las personas. Esto tiene mucho que ver con voluntad y disposición. ¿A qué me refiero con esto? En cierta ocasión hubo un hombre que tenía un viñedo y en su viñedo tenía una gran bodega con vinos y todo eso. Y este hombre decidió regalar todo su vino a todas las personas del pueblo. Ahora, le dijo a sus siervos que fuera y le publicara a todas las personas del pueblo que iba a regalar el vino, bien sea para el consumo de ellos o para que ellos mismos lo vendieran. Sí, el siervo del viñedo, de la bodega, acudió al llamado que le había dicho su patrón y fue y divulgó a todas las personas que vinieran tal fecha a retirar el vino que este hombre iba a donar y regalar para todos y que pudiesen hacer con todo lo que ellos quisieran con ese vino. Llegó el día en cuestión, pero no todos vinieron completamente preparados para poder recibir del vino. Es decir, unos vinieron con vasijas muy viejas, otros con vasijas muy nuevas, otros con vasijas que estaban un poco quebradas, ¿verdad? Lo cual no permitió que recibir con excelencia el buen vino. ¿A qué hace referencia esto? El rabino Dr. Michael Lackman, uno de los más grandes cabalistas de hoy día, menciona: es una forma, el desear y el deseo es una de las formas muy simples. Cuando queremos algo, hacemos lo que sea necesario por obtenerlo y desarrollamos las destrezas necesarias. Resulta todo que el motor del cambio es el deseo. Incluso menciona: la manera en que nuestros deseos evolucionan define y moldea la historia entera de la humanidad. Además, añade Rabbi Lackman: el deseo está desde el jardín del Edén. Es el motor o la fuerza que impulsa el cambio del hombre y de la humanidad, ya sea de modo egoísta o altruista. Por lo que los Jajamim mencionan, se refiere que esa fuerza para el cambio de uno depende del deseo. Comento esto, ¿verdad?, en vida y en comparación con la entrega de la Torá, ya que, como mencioné hace un momento, se entregó la Torá, pero no todos la recibieron o no todos estaban preparados. Una de las particularidades de este día, o una de las formas como es conocida esta festividad, es la fiesta de la conclusión. Es decir, que esto está conectado básicamente con el cierre de Pesa. Cuando hemos celebrado Pesa el 15 de Nisan o el 14 de Nisan, posteriormente empezamos una serie de conteos que es la cuenta del Omer y que culmina esta cuenta de Omer justamente el día 49 y posteriormente el día siguiente, que es Shavuot. Ahora, el Talmud menciona
que es la fecha de la conclusión. ¿Pero por qué? Porque lo conectan con un octavo día. ¿A qué se refiere este octavo día? Ellos comentan en el Talmud, ¿verdad? Que así como la fiesta de Sukkot dura 7 días, ¿verdad? Estos 7 días duran completamente celebrando esta festividad. Y el Eterno dice, quédense un día más a celebrar esta convocación. Lo cual, así como esta fiesta, hay un día adicional, que es el día octavo, asimismo Shavuot, ¿verdad? Es el octavo día de la fiesta de Pesa, es decir, la culminación de Pesa. Matan Torah es la conclusión de Pesa, en el sentido en que el Eterno libró a Israel para entregarle a la Torah los principios del reino. Los días intermedios desde el 16 de Nisan hasta el 6 de Sivan fueron días de preparación. Fuimos liberados de la esclavitud, no para hacer nuestra voluntad, sino para servir al Eterno, y por medio de ello nos prepara para servirles. La voluntad del Eterno es mostrada por los principios dados por las 10 palabras. Es decir, que en Shavuot comienza el reino. Lo interesante del texto hebreo de la declaración de las 10 palabras nos expresa la idea de una simple declaración de principios ni mandamientos que hay que observar, sino más bien la idea que el Eterno, en cuanto ahora es el Dios de los hebreos, les va a habilitar o dar poder para observar los principios del reino. Pues el propósito original es establecer un reino de Coanín, un reino de sacerdocio, un reino de nación santa. Es decir, como también lo menciona el apóstol Pedro, ahora son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. El pueblo de Israel estaba en tinieblas en los tiempos de Pesa y luego es trasladado para este otro lugar. ¿Para qué? Para que el pueblo fuese un reino de sacerdotes. Comienza en Shavuot con los principios de la Torá, el reino propiamente dicho. Así que desde la perspectiva de considerar la fiesta como la entrega de la Torá, como la declaración de los principios del reino de Dios en la tierra por medio de Israel, se introduce la idea del reino de Dios por primera vez en las Escrituras. Luego, con la inauguración del reinado de David, aparece ya de manera reiterada y en los salmos y en todos los profetas un conjunto de revelaciones que anuncian que con el surgimiento de un descendiente de David se establecería el reino de Dios en Israel y de allí para el mundo. Las expectativas de la llegada de un pronto establecimiento del reino de Dios son avivadas por la predicación de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego continuaba por Rabí Yeshua y sus seguidores. La personalidad de Yeshua, su mensaje y sus portentosos milagros crearon en los discípulos y en las multitudes una expectativa más concreta acerca de la inminencia del reino de Dios y la caída de los romanos. Sin embargo, al mismo tiempo despertaba temores y celos de la dirigencia judía, el cual intervino de manera violenta para truncar las aspiraciones del mundo judío, sus seguidores de Yeshua, de colocarlo como un rey. Esa decisión de intervenir y dar muerte al joven rabino Yeshua se tomó después de la resurrección de Lázaro, ocurrida previo a la fiesta de Pesa de aquel tiempo, y se concretó a la tarde del 14 de Nisan. Por cierto, la conversación de Pilatos con Yeshua, en la que le preguntaba si es él el rey de los judíos, y la respuesta que da él muestra que en verdad había gran expectativa en Jerusalén de aquellos tiempos que Yeshua asumiría y debería asumir como rey de Israel. Las frustraciones de sus discípulos con la muerte del Mesías quedaba revelada en la conversación de dos de ellos en el episodio en el camino de Emaús. Luego de la resurrección del Mesías
y su aparición a sus discípulos, se retomaría el tema entre ellos acerca del rey. Esto se refleja en la nueva conversación, momentos previos a la ascensión del Mesías, registrada por primera vez en el primer capítulo del libro de los Hechos. Allí los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yeshua le responde, muestra que el reino de Israel no será cristalizado en ese tiempo. De hecho, se llevará a cabo en un tiempo, pero el comienzo de su restauración del reino comenzará en Matán Torá, día el cual los discípulos serían habilitados de manera sobrenatural para llevar la buena nueva del reino a Israel y a todas las naciones. Esta parte es interesante, ya que en vista de esto, ¿verdad? El primer derramamiento de la Ruach HaKodesh fue específicamente en Matán Torá, en la entrega de la Torá en el monte Sinai. Te comenta las escrituras, ¿verdad? Que en ese periodo de tiempo o en ese momento que fue entregada la Torá, hubo gran estruendo y gran relámpago, ¿verdad? Y voces que se multiplicaron en ese momento. Claro que sabemos, por tradición, que fue primera ocasión del derramamiento del Espíritu Santo, la cual fue entregada las 10 palabras y todas las personas, no solamente los judíos, sino todos los gentiles de otras naciones que se encontraban allí, pudieron escuchar en su idioma o en su lengua original las 10 palabras. Ahora, esto es interesante porque fue básicamente lo mismo que aconteció en Hechos 2. Pero si tomamos en cuenta, en consideración, la parte que vengo hablando con respecto al reino, que es el inicio en Matán Torá o en Shavuot, el reino de los cielos tiene una muy importante reverencia o es muy importante, ya que aquí comienza. Los mismos apóstoles se preguntaron y le hicieron la pregunta a Yeshua, ¿restaurarás el reino en este tiempo? O básicamente durante los 40 días que desde la muerte del Señor a que después resucitó, dice la misma escritura, que Yeshua estaba con ellos explicándoles los misterios del reino. Ahora, esta parte también es interesante, ya que el mostrar el misterio del reino y ver que Yeshua mismo mencionó arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado, y en múltiples de las parábolas de Yeshua habla sobre el reino de los cielos. Es interesante esto, ¿por qué? Porque los Jajamín mencionan algo muy importante y mencionan con respecto al reino que el reino ha llegado. Y el mismo Yeshua también hace referencia a esto. El reino está aquí. ¿A qué hace referencia esto? Esto tiene que ver, como lo mencioné hace un momento, ustedes me serán un reino de nación santa, un reino de Coanín, de sacerdotes, ¿verdad? Es decir, que con la entrega de la Torá, el que nosotros guardemos la Torá, el que nosotros coloquemos la Torá en alto, estamos anunciando el reino aquí en este mundo. En ese mismo sentido, dice la misma escritura, ¿verdad? Que todas las naciones dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido es este que guarda la Torá y sus preceptos? ¿Sobre quién fue derramado el Espíritu Santo? Justamente sobre aquellos 120 varones o 120 judíos, ¿verdad? Que habían creído o que guardaban la Torá y que en ese momento ahora habían creído en el testimonio de Yeshua o en el testimonio del Mesías. Por lo tanto, en los postreros tiempos, ¿verdad? Va a haber otro derramamiento de sangre, pero ¿sobre quién va a ser derramado? Sobre los que guarden la Torá y el testimonio del Mesías. Esto es interesante, importante que lo tengamos que reducir, que tengamos que compartir y llevarlo a colación, ya que si bien es cierto, si el reino está aquí entre nosotros y somos nosotros que tenemos que llevar la luminaria entre demás personas, porque no podemos vivir completamente aislados, sino que el reino se establece al estarnos de una otra forma codiando o compartiéndonos el uno con el otro, ya que solamente un cuchillo
puede ser afilado por medio de otro hierro. Es el roce entre el hierro y el hierro que permite que uno de los dos sea completamente afilado. Es decir, es el comportamiento que nosotros podemos vivir con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la congregación, vivir entre nosotros que podemos, ¿verdad? Empezar a corregir muchas áreas de nuestra vida y poder mostrar la Torá hacia las otras personas. Esto es semejante aquí. En cierta ocasión hubo un hombre, un discípulo de un rabino, y el joven se le acercó al rabino y le preguntó, Rabí, ayúdame a hacer meditaciones, y ayúdame a meditar, a hacer ibodedú. Y el rabino le hace una pregunta. Cuando alguien te ofende, ¿te enojas? Aquel joven bajó la cabeza y dice, sí, rabí, me enojo. Y otra pregunta más, cuando alguien te exalta, te llenas de gozo. El joven le dijo, sí, rabino, me lleno de gozo. Entonces, ¿qué le dijo el rabino? Ok, te entiendo, tienes que corregir o tienes que seguir codiándote con otras personas para evitar el enojo. Y tienes que evitar exaltarte o llenarte de ego cuando te exalta. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? De una u otra forma, tenemos que vivir en esta sociedad. Esos son esos pequeños detalles o esas pequeñas diferencias que nos pueden ayudar a nosotros para mantenernos en esta sociedad y poder mejorar y ser luz para la sociedad. Mostrando así la Torá y colocándola en alto. ¿Por qué colocándola en alto? Uno de los pensamientos más hermosos, por así decirlo, que hay dentro de la tradición judía, es que el mundo se sostiene por el estudio de la Torá, hoy por los sadiquín y por las ofrendas de caridad. ¿Qué es lo que básicamente estamos haciendo hoy? Estamos estudiando, estamos de una u otra forma sosteniendo el mundo. No podemos permitirnos dejar el estudio a un lado y no podemos permitirnos que simplemente el estudio se vuelva intelecto, sino tenemos que mostrarlo con nuestras obras, ser luz para el mundo en ese sentido. Ese es el pequeño comentario que quería compartir esta noche. Que el Eterno bendiga su palabra y traiga el Mesías pronto en nuestros días y digamos amén.